Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario, un gusto que esté en el programa. Muchas gracias, también miembro del MATE, del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes. Para seguirlos. Bueno, sí. Y es un momento para observar la realidad, porque estamos en un momento bastante particular a nivel nacional por la crisis económica, pero también por esta pandemia, la cuarentena, números que preocupan a nivel nacional, pero también aquí particularmente en Rosario y la región. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué fenómeno es el que tenemos por delante? Bueno, un fenómeno extraordinariamente complejo, porque además el mundo ya no es el que era el año pasado, ni siquiera del anteaño, donde tenemos un comercio internacional muy complejo, donde todo el mundo se está cerrando, con lo cual la expectativa o la perspectiva de pensar que el desarrollo viene de la mano de la apertura externa, de las ventas hacia afuera, lo será solamente en algunos pocos renglones en los cuales nosotros podamos entrar. Por lo tanto, cada vez se hace más importante que repensemos y recalculemos qué es lo que hacer en el mercado interno, con lo cual hay una primera cuestión que hay que resolver, que es cómo se distribuye la torta. Y es la discusión de fondo, sobre todo a partir de los niveles de pobreza e indigencia que tenemos en la Argentina, derivados de la herencia macrista por un lado, y profundizado como consecuencia de la propia pandemia, y hay que actuar sobre esto. Bueno, los liberales dirían sobre esto, ahora que está tan de moda este pensamiento, diría, si uno reparte la riqueza o intenta hacerlo en época de crisis, es peor aún porque se desacelera más la economía, esto genera desinversión. Bueno, la verdad que es totalmente falso, porque en realidad si el problema que tenés es insuficiencia de demanda, con lo cual, claro, si vos seguís destruyendo demanda, porque generar una caída del empleo, una disminución del gasto público, una disminución de los salarios, una disminución de las jubilaciones y pensiones, ¿de dónde va a salir el dinero para reactivar la demanda? Mucho más si la perspectiva es sobre el mercado interior, que es donde hay que apuntalar. En todo caso, lo que uno se tiene que pensar o preguntar es, bueno, ¿qué es lo que ha hecho que la división o la distribución del ingreso sea en la Argentina tan desigual y la de los bienes tan desigual en función de lo que se está discutiendo con el tema del impuesto o la contribución por única vez sobre las grandes fortunas? Y me parece que es una cosa de arrastre que arranca en el año 76, que no fue abordada íntegramente por los gobiernos nacional y popular, en lo cual uno hubiese apreciado un buen importante cambio, ni que hablar de los gobiernos neoliberales que tuvimos, pero me parece que hay que ponerlo en la agenda. ¿Por qué? Porque cualquier medida, por buena que sea, que atenúe las diferencias de ingresos es muy buena desde el punto de vista de la política social, etcétera, pero si vos no modificás aquello que lo genera, lo reproduce y lo amplifica, estamos en la misma, porque cambia el signo de gobierno y te la ponen a la vuelta de la esquina, tal como nos ocurrió durante el gobierno de Macri, con lo cual hay que discutirlo, y no es una cosa que se pueda resolver en forma inmediata, sino que requiere un proceso que es un proceso eminentemente político, no económico, un proceso de construcción de consenso, claro, sin el cual no llegamos a ninguna parte. Dijiste que las economías se están cerrando hacia adentro. Esto me recuerda al proceso que se dio luego de la segunda posguerra, durante los llamados años del Estado de Bienestar, Welfare State, donde las economías se cerraban hacia adentro y eso era beneficioso para los países subdesarrollados, de alguna manera. ¿Se puede venir un fenómeno parecido si lo sabemos mirar, si lo sabemos aprovechar en la Argentina? Mira, yo no sé, parecido o no, está claro que no, porque el mundo es muy diferente. En todo caso, lo que hay que ver, me parece, es América Latina. Claro. La mejor perspectiva que uno esperaría es que el signo político de los gobiernos de la región se orienten hacia lo que teníamos unos años atrás, cosa difícil, aunque la señal de Bolivia es una muy buena puerta de entrada y la presencia de un gobierno como el que tenemos en la Argentina me parece que acompaña, claro, ese proceso, pero en la perspectiva que esto cambie, me parece que uno podría imaginar un camino hacia la integración latinoamericana que permita coordinar un conjunto de acciones para un mundo que, te repito, está cerrándose totalmente. Lo único que tenemos abierto nosotros es venderle materias primas a China. ¿China qué quiere de la Argentina o de la región de América Latina? Materias primas, y no quiere producto industrializado. Nosotros así no podemos crecer, lo cual no implica que tengas que archivar la posibilidad de hacer negocios con China, pero claro, sabés que de la mano de esos negocios no puede venir ningún desarrollo industrial, porque eso no pertenece al objetivo de nuestros potenciales compradores, sino que pertenece en todo caso a los objetivos de lo que nosotros podamos hacer y construir en la Argentina, ¿no? Coincido con el análisis y de lo que requiere China de la Argentina, ¿no? Una primarización cada vez más profunda de la economía. Lo están haciendo en América Latina, no hace falta imaginar mucho. Ahora, la cuarentena, ¿cómo podemos decir?, más profunda de Fernández, ¿no contribuyó un poco a profundizar esa primarización, digamos, porque el polo oleaginoso portuario siguió funcionando casi perfectamente en la región, pero la industria paró, digamos, y fue de las más perjudicadas? Bueno, sí, pero hay que ver también las diferencias, porque la última información que publicó el INDEC respecto de los grados de subutilización que tiene la industria muestra
un paisaje bastante dispar. Claro. Y lo que se ha reactivado mucho, que es más o menos evidente, el tema de la construcción, como consecuencia que, bueno, nadie tiene un mango, el poco mango que tenés para arreglar tu casa, para mudarte, para hacer una pileta o para ampliar la cocina o para hacer una habitación más. Entonces, me parece que hay que mirar eso porque siempre la construcción es una polea de enorme peso que mueve no solamente la actividad de la construcción, sino toda la actividad económica. Y de la mano de algunos de los planes que están anunciados en el ministerio que encabeza María Eugenia Bielsa, me parece que la mano puede venir a cambiar precisamente por ese costado, ¿no? ¿Qué se viene para la provincia de Santa Fe, uno de los lugares más importantes del país? Por los puertos de la región sale el 80, el 82% de lo que exporta la Argentina. Nuestros únicos dólares frescos casi. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, ahí tenemos varios problemas. El primer problema es que, bueno, todos los puertos son privados, excepto algunos rinconcitos de... Claro. Con lo cual no tenés ninguna posibilidad de fiscalizar ni capacidad de fiscalización tal que te permita tener la certeza de cuánto pasa por ahí, cuánto no pasa por ahí, qué es lo que se exporta, qué calidad, qué precio, con qué destino, etcétera. Hay de todo. Pero no es una cosa de ahora, es una cosa que en todo caso constituye un largo proceso que en los años 90 vino de la mano de esto y sobre todo de la mano de la hidrovía, que es la otra cuestión que hay que discutir, que en los años 90 fue pasado a manos extranjeras y sigue de alguna manera a manos privadas, locales y extranjeras. Bueno, ahora se habló de una empresa estatal, ¿no? Con Alberto Fernández. Bueno, me parece que hay que verlo. Claro, el caso Vicentín trajo como novedad esa decisión, creo que apresurada, del Gobierno Nacional de querer meter en un mismo decreto dos cosas. La primera, que era imprescindible, la intervención, todavía sigue siendo válida, la necesidad de una cosa de esa naturaleza, y la segunda, la expropiación, que podía haberse discutido hacia adelante. Pero el escenario que tenemos con la empresa Vicentín ahora es que, bueno, la situación está como paralizada. No va ni para atrás ni para adelante, sigue el proceso del concurso, en un marco extraordinariamente complejo, donde hay un conjunto de jugadores que se quieren quedar con el negocio, hay riesgo siempre de lo que ocurre en todos los procesos concursales, y siempre hay riesgo de desguace, ¿no? Porque eso depende de la fuerza de los billetes que sobre la mesa puedan imponer para una situación como esta los potenciales compradores de la empresa, ¿no? ¿Fue un paso en falso lo de Vicentín para el gobierno de Alberto Fernández? Y en este sentido te pregunto sobre la orientación económica del gobierno. ¿Qué es un gobierno contracíclico? ¿Es un gobierno cíclico? ¿Qué es el gobierno de Alberto Fernández en materia económica, digo? No, bueno, con respecto a lo primero que uno puede discutir, que si hizo bien, si hizo mal, ya es historia porque estamos en otra situación, yo preferiría mirar de aquí hacia adelante. Ahora, lo otro que hay que decir es que, bueno, en una situación de crisis, si vos como gobierno tomás un conjunto de medidas que lo que hacen es acelerar la crisis, está claro que no solamente no la resolvés, sino que además potenciás la aceleración del proceso. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Exactamente lo contrario a aquello que te orienta el viento. Si el viento te dice que la situación va para abajo, vos tenés que tirar para arriba, por lo tanto tenés que potenciar la demanda. Pero esto es como una mala palabra para lo que es el pensamiento neoliberal. ¿Por qué? Porque, ¿qué implica esto? Bueno, que el Estado tiene que gastar. ¿Y gastar para qué? Bueno, para potenciar la demanda, en los sentidos en que fuera, en el mejor de los sentidos. Ahora, si no potencias la demanda, ¿qué pasa con la economía? Si la economía necesita vivir del mercado interno, porque tal como te dije, el mercado externo lo tenés parado, acotado y no podés crecer, no hay otra alternativa que potenciar la demanda, que significa salarios, significa jubilaciones, significa obra pública, significa obras menores, significa reparto de masa de dinero para jubilaciones, pensiones, etcétera. No hay otra alternativa. Ahora, ¿qué es lo que dice el pensamiento neoliberal? Y esto aumenta el gasto público, sí aumenta el gasto público. ¿Cuál es el problema? Si en realidad lo que estás haciendo es adelantando recursos para potenciar la actividad económica, que es la que te la devuelve vía mayores impuestos para adelante. Lo contrario es como escupir para arriba. Si vos gastás menos en el Estado, claro, el sector privado aplaude, pero no tiene a quién venderle. Y entonces el Estado recauda menos. Por lo tanto, es un camino de desaceleración de la economía, que es una especie de espiral hacia abajo o descendente, que es la propia consecuencia del absurdo de pensar que alguna cuestión divina va a venir a resolver la cuestión terrenal de la cual se tienen que ocupar ni más ni menos que los estados. La providencia. Sí, la providencia. Sergio Arelovich, muchas gracias. Gracias a vos.